Así es, agradecemos a usted que está en sintonía de Red Salvadoreña de Medios, está en sintonía de Noticiero Hechos. En este día martes 5 de marzo de 2019, hoy vamos a hablar del trabajo que está desarrollando la Fundación Forever. Pues se encuentra con nosotros su presidente y fundador, Alejandro Goodman. Alejandro, bienvenido, un gusto que nos acompañe aquí en Canal 2. Muchas gracias, Manuel, el gusto es mío y muy amable por la invitación, muy amable. Alejandro, usted está trabajando en la promoción para que se cree una ley para la cultura de la integración. ¿Cómo se encuentra este esfuerzo? Digamos, ¿cuál es en sí lo que los ciudadanos tenemos que conocer del trabajo que ustedes están haciendo como Fundación Forever? Bueno, así es. Nosotros hace 16 años que estamos trabajando en el país, ¿no? Y desde hace ya alrededor de 2 o 3 meses nos hemos reunido, hemos invitado a los distintos diputados, a los jefes de fracción, para conversar un poco acerca de toda esta temática de la cultura de la integración que tantos y buenos resultados ha traído al país con la participación de los recursos maravillosos que existen, de los jóvenes, de las escuelas, de las comunidades, de las universidades, de los medios de comunicación, de las empresas, etcétera. Es una manera distinta de construir, es una construcción social, política, educativa, cultural distinta, y por eso se necesita también de un impulso del Estado, de que se genere una política pública, que se genere una ley de integración, y estamos en conversaciones ya desde el mes de diciembre. Hemos avanzado bastante la predisposición de todos los jefes de fracción y de los asesores técnicos es realmente maravillosa. Incluso nos reunimos el pasado viernes y sábado, 2 días prácticamente completos, no solo con los jefes de fracción, sino con sus asesores técnicos, para ir dándole forma. Vino gente muy capaz, muy profesional de parte del presidente electo, el presidente Bukele, y estamos tratando entre todos. Primero yo quisiera resaltar, porque me parece que esto muchas veces queda soslayado por estas idas y vueltas que tienen los políticos, ¿no? Pero quisiera destacar sobremanera la actitud maravillosa que han tenido todos en esta temática de la integración y cómo poco a poco la vienen apoyando. Creen que es no es fácil de interpretar al principio, porque no se trata ni de un tema educativo, ni se trata de un tema de jóvenes, sino que involucra a toda la sociedad. Alejandro, yo desde que lo conozco a usted, digamos, en las actividades que ha estado desarrollando en El Salvador, usted estaba, antes se llamaba Fundación Fútbol Forever, sí. Usted estaba trabajando con jóvenes y tratando de abrirles espacio, digamos, a través del deporte a jóvenes que estaban en condiciones de riesgo. Pero ahora, bueno, la fundación se llama Fundación Forever y está trabajando con el tema de la integración. Pero ¿cuál es el espíritu en sí de la ley? ¿Qué es lo que buscan ustedes, digamos, con la creación de esta ley para que todas las personas que nos están sintonizando entiendan de qué estamos hablando? Bueno, mire, le voy a ver si vamos a arrancar por un concepto que me parece que sería un buen punto de partida. Ese concepto tiene casi aparejado la primera impresión que uno recibe cuando no va a las comunidades, por ejemplo, y se encuentra en las comunidades y se encuentra una situación de desolación, de desesperanza, en el sentido cómo se cambia tantas condiciones de pobreza a partir de esta magnitud, de esta enormidad que vive pero tan rezagada, tan desintegrada del resto del país. Acá estamos hablando de como mínimo un 60% de la población salvadoreña. Entonces uno se encuentra en la comunidad y dice, ¿cómo se hace? ¿Qué programas? ¿Qué energía? ¿Cómo se hace para transformar y que realmente la gente empiece y las instituciones empiecen? Bueno, y además de esa comunidad hay otra atrás y otra al costado y otra para allá y otra al sur y otra al norte, etcétera. Entonces, a partir de esa desintegración, nosotros fuimos aprendiendo que ese es el mal más importante que existe en El Salvador. Y fuimos entendiendo que si ampliamos el concepto de pobreza que existe y no lo reducimos, como se viene haciendo no solo aquí, sino en gran parte del mundo, aunque ahora hay una tendencia para incorporar otros elementos, pero se sigue culturalmente y mentalmente pensando en la pobreza como un tema netamente económico. Y la pobreza
responde no solo a una cantidad de condiciones que se generan en la sociedad, que obviamente no son solo producto del ámbito que se vive de pobreza en las comunidades, sino también del otro ámbito, del ámbito que funciona bien, del ámbito de las universidades, del ámbito de las empresas, del ámbito de los medios, del ámbito de la sociedad en general. Entonces hay una desconexión y una desintegración muy grande en lo mental, en lo social, en lo cultural, en lo intelectual. Hay una desconexión, hay unas relaciones que son antinaturales. Entonces, uno de los elementos fundamentales es tratar de reconvertir esas relaciones antinaturales, por ejemplo, solo a modo de ejemplo, entre una escuela y una universidad que hoy ni se tocan, ni se conocen, ni se desean, ni se respetan realmente para que... Pero eso, Alejandro, creo que lo vivimos en El Salvador desde hace mucho tiempo, en el sentido de que parece que los salvadoreños estamos divididos en grupos y vivimos digamos, en universos paralelos. Sí, ¿Por qué? correcto. Porque mientras hay, digamos, una situación de violencia que se vive en municipios populosos, una situación, digamos, de señalamiento de la gente solo por el hecho de vivir en una zona determinada, digamos, y del resto de gente que vive tal vez en zonas donde pues la situación de pandillas no se ve, no es perceptible, y parece que viviéramos en universos paralelos, en el sentido de que la realidad de uno no la conoce el otro. Bueno, usted dice bien, Manuel. Fíjese, yo ahora estoy viviendo en la Casa de la Integración, en Soyapango. Allá olvidadito, solito ahí, vivo yo. ¿Eso quiere decir que no hay pandillas en Soyapango? No, hay pandillas como hay en el resto del país. ¿Se puede construir? Se puede construir. Ese es el mensaje que quisiera darle. El país puede empezar a reconstruirse a sí mismo como se viene reconstruyendo desde hace tiempo si utilizamos y ampliamos la conceptualización de la pobreza. Se abre un abanico de posibilidades y de recursos maravillosos con que cuenta el país. Esa cantidad de recursos maravillosos, jóvenes, instituciones de uno y otro ámbito, abuelos, vecinos, maestros, periodistas, etcétera, etcétera. Si esos recursos maravillosos empiezan a construir, participan en la construcción de esta cultura de la integración, que se construye de maneras particulares, no se construye sumando actividades, porque así es imposible que el rompecabezas se arma. Esa construcción genera una energía social tremenda, capaz de transformar las condiciones de vida y mejorar la realidad del país. Ahora, yo se lo paso en limpio. ¿Hay interés? El interés, mire, Manuel, nosotros hace 16 años que estamos. Al principio, como usted bien dijo, empezamos como Fútbol Forever, nos invitó el Papa, levanté la mano y dije, señores, muchas gracias, señor Papa, por la invitación. Nos equivocamos. En lugar de felicitarnos, nos equivocamos. Pues yo pensaba que con el deporte se podía transformar mucho más. Me di cuenta que no era suficiente, porque uno mejora un poquito, pero todo lo demás sigue igual, se lo termina chupando la realidad. Entonces fuimos aprendiendo cuáles son las causas, cuáles son las condiciones, cómo se vive. Esto es una construcción salvadoreña que hasta el mismo Papa incorpora y habla de la cultura de la integración en función de lo que han construido los salvadoreños. Si se puede, sí que se puede. Yo lo que le hablo es porque se viene haciendo hace muchísimos años, no solo a nivel educativo, sino en los distintos niveles, en las comunidades, en las empresas. Acá nadie debe quedar afuera, pero se necesita, por eso mismo, un esfuerzo, un empuje, una motivación, una guía, un acompañamiento muy fuerte de los políticos, tanto para convertirlo en una ley como para hacerlo parte de las políticas públicas. Porque solo con aquello no alcanza. Se necesita esto, pero también una enorme cantidad de energía social, que es el producto de esta construcción. Sé que a veces es un poco difícil entender, pero voy a dar, no se preocupe porque les pasa a todos, no son cosas, la mejor manera de comprenderlo es viniendo. Nosotros el domingo hicimos allí en la Casa de la Integración una reunión y vinieron alrededor de 1.500 jóvenes y familiares, vecinos, etcétera, de distintos lugares del país, de San Miguel, de Sonsonate, de Chalatenango, de Santa Ana, de Soyapango, obviamente, bueno, de San Salvador. Y dieron algunos de sus testimonios. Y la verdad que
esos son testimonios que debería conocer todo el país, porque reflejan lo que el país necesita muchas veces como empujón. Necesita sentirse orgulloso de lo que tiene, de lo que no ve a veces, o que si lo ve no siente que es valorado y a lo mejor lo toma por como un hecho así que no tiene mayor importancia. Bueno, todas esas cosas ojalá pudiéramos tener acceso, por eso los medios son tan importantes, para poder reflejar. En lugar de tener una persona como yo, podría, el día de mañana yo anhelaría, ¿no?, que el canal, como todos los otros medios, ¿no?, con programas tan importantes, que tuvieran un maestro, que tuvieran un abuelo, que tuvieran a un joven, que tuvieran a un vecino, porque esto es un lujo que el país no puede dejar de conocer. Por ejemplo, hoy día nosotros, Manuel, para ir dándole una forma que a lo mejor es más fácil de explicar, hoy día los jóvenes son vistos como potenciales delincuentes. Esa es la realidad. Se habla de zonas de riesgo, ya arrancamos mal conceptualizando, porque a nadie le gusta que hablen entre ellos, entre las organizaciones internacionales o a lo mejor los gobiernos, que digan, mira, esta es una zona de riesgo, en tema de seguridad tenemos que hacer esto. Que entre ellos, entre las cuatro puertas, digan eso. Están equivocados, pero no porque no sea de riesgo, pero es mucho más que una zona de riesgo. Veámoslo como una zona de desarrollo. ¿Cómo hacemos para potenciar eso? No al revés. ¿Por qué? Porque entonces vemos a los jóvenes como potenciales delincuentes y creamos programas de prevención, que es pan para hoy y hambre para mañana. Ningún programa de prevención puede lograr el desarrollo ni de los jóvenes ni de nadie. Quizás logre beneficiar a alguno o a otro y agarró, como dicen, el tren. Hay que erradicar esos conceptos para, en serio, crear condiciones para que esos jóvenes no solo se potencien ellos, adquieran otra autoestima, otro conocimiento, otro sentido por la vida, etcétera, etcétera, sino también que se conviertan, hoy que están como deprimidos y mal vistos, etcétera, etcétera, que se conviertan en generadores de energía en su familia, que eso es lo que pasa. Hoy hay una familia más fortalecida, hoy hay una familia que conversa. Esta familia fortalecida viene a la escuela, que es una institución débil hoy, y se fortalece. Hoy los maestros empujan a sus otros alumnos hacia afuera, en el buen sentido, con este tipo de proceso formativo, por ejemplo, hacia la empresa, hacia la universidad, hacia los otros lugares que antes no había esa salida, no había esa ida y vuelta. Entonces empieza alguien que es desvalorado, no utilizado, no considerado, y al contrario, lo deprime, lo tira hacia abajo, y nosotros en lugar de eso lo que hacemos es que florezca y lo vemos como todo un recurso de energía que el país no puede dejar de utilizarlo, y así la escuela, y así la comunidad, y así la familia, y así la universidad, la empresa, etcétera, etcétera. Pero Alejandro, ¿cómo se puede trabajar, digamos, o cómo se puede lograr eso que usted nos plantea, cuando son las mismas instituciones las que en determinado momento señalan a sectores populosos como zonas, digamos, rojas, como zonas donde ellos dicen pulula la delincuencia, zonas donde, digamos, campea, digamos, la criminalidad? Y son las mismas instituciones, en este caso, digamos, desde seguridad pública, desde las instituciones del gobierno, donde se dice, bueno, estos son sectores de alta peligrosidad, cuando realmente se llevan, como usted señala, se llevan de encuentro a mucha gente que tal vez está ahí y que lo único que está haciendo es víctima de la misma situación de violencia, producto de que no tiene otra opción para irse a vivir a donde la situación es diferente. Bueno, yo primero le digo, hoy me levanté ayer me levanté a las 2 y hoy me levanté a las 4 para venir acá. Entonces, yo lo que vi, ahora paso con esto, pero primero quiero destacar algo. Yo lo que vi es gente que se levantaba para ir a trabajar, con mucho esfuerzo, mucha gente, en Soyapango, por ejemplo, como para mencionar uno de los lugares, con mucho esfuerzo. Todo eso, que es el 99% de la gente, lo barremos y destacamos el hecho de violencia. ¿Que hay que notarlo? Claro que sí, porque es un hecho que condiciona la vida muchísimo. Pero empecemos a mirar qué tenemos en Soyapango, en San Miguel, bueno, en el resto del país como para construir. Ahora, pasemos a lo que usted me dice, pero primero me parece que es importante destacar esto. Claro que las comunidades, en líneas generales, Manuel, hay que pedir permiso para entrar. A mí me ha pasado me sigue pasando hace 16 años.
Ahora, también le digo, Manuel, que hace 16 años que se puede construir, que los universitarios llegan, que las empresas llegan, que es necesario construir casas de integración en los lugares, que tiene que haber ese ida y vuelta permanente entre la comunidad, la universidad, la empresa, los medios, etcétera, etcétera, porque si no dejamos en el olvido y es mucho más fácil que polulen. Ahora, si usted me dice, tiene que haber un plan de seguridad en el gobierno, ¿cómo no? Es importantísimo que los de seguridad hagan el trabajo de seguridad. Yo nunca agarré un arma, no sé qué recomendación darle porque no entiendo de ese tema, no me preparé, no es mi vida, no. ¿Hay que hacerlo? Sí, hay que hacerlo. Es necesario vivir en paz, es necesario crear otras condiciones. Ahora, en el tema de desarrollo, lo de seguridad no tiene nada que decir. Como tampoco tenemos, me parece, mucho que decir los de desarrollo. O sea, hay expertos, hay gente que sabe, etcétera. Lo que pasa que aquí se tratan las organizaciones internacionales sobre todo, y muchas veces los gobiernos, porque no conocen estos temas de desarrollo bien, arman un cuerpo, un consejo, una ley, y dicen, casi por vergüenza, porque hoy entienden que en el tema de seguridad hay que poner algo de prevención, porque el tema de prevención lo tienen bien metido y yo quisiera que, explicándoselos, porque hace mucho tiempo que vengo tratando de explicarlo, me parece que están empezando a entender y hay un lugar en el marco mental y en el corazón de querer abrirse hacia eso, de querer pensar por qué la prevención no tiene lugar y sí debería tener lugar el desarrollo real. Entonces, pero como está todo armado para el tema de prevención, Manuel, entonces uno y otro más o menos dice, bueno, pero hay que poner algo de prevención, porque si no, todo palo no va. Sí. Hay que dar algo porque sabemos que el producto de violencia tiene que ver con algo que hemos dejado en el olvido. Entonces le damos un par de lentes a alguien que necesita una manzana o que quisiera estudiar o que quisiera tener una capacitación laboral o que quisiera ir a un concierto, etcétera, etcétera. Si los de acá no entran, las empresas, los medios, los artistas, y si los de las comunidades no salen y no se generan estas condiciones de ida y vuelta y de naturalidad y de crear condiciones reales y no oportunidades puntuales, es imposible el desarrollo. Por eso hay que aprovechar los recursos que tiene el país, que son maravillosos como para transformar. Y esto es algo que se viene haciendo a pequeña escala, como se imaginará, aunque ya hay 12 universidades que han cambiado su sistema de acceso a la universidad, se ha cambiado un sistema de becas por uno de continuidad académica, o sea, hay una cantidad enorme de ejemplos y de condiciones que se han modificado, pero queremos que esto se lleve a todo el país y existe esa magnífica voluntad de parte de los políticos, como le contaba hace unos minutos. Me parece interesante una frase suya que decía que usted ve oro donde otros ven lodo. Eso definitivamente es importante, sobre todo cuando hablamos de situación de muchas familias que residen en zonas populosas, hablamos de situaciones, digamos, que afectan... Ahí ya me gustó, ¿ves? Ya usted dijo zona populosa, ¿ven? Ya cambió eso, ya eso para mí es importantísimo, aunque le parezca mentira, porque si no, decimos en zonas de riesgo. No, eso ya está indicando un respeto hacia el vecino, hacia ese padre, esa mamá que siente vergüenza, que no se siente reconocido, que le da un poco de temor decir de dónde viene, porque en los empleos lo miran mal, en la universidad el compañero lo mira mal. Entonces, si entre todos empezamos a darnos cuenta, si usted hubiera venido el domingo, Manuel, no le quepa duda que hubiera visto en esos, yo no sé si tiene hijos, Manuel, usted tiene, hubiera visto a ellos reflejados en sus hijos. Ellos son sus hijos también. Solo hay que escucharlo, hay que escuchar a esas madres, hay que escuchar a esas abuelas, hay que escuchar a la gente en general para darse cuenta. Y hay que escuchar, por ejemplo, a la gente de los bancos cuando hacemos estas idas y vueltas con los jóvenes de la comunidad, porque es parte de todo un proceso de integración, cómo terminan enamorándose durante 8 o 9 semanas que participan y terminan llorando. Esto, le digo, en cada caso hace 8 años que lo venimos haciendo y en un montón de empresas del país. Entonces se rompen esas barreras de prejuicio, qué vienen a hacer, que hay que tener cuidado y a las 8 semanas todo el mundo anda con los pañuelos llorando porque han establecido una relación
y derrumban esas barreras que han tardado una historia de vida en construir y a las pocas semanas al conocerse se terminan enamorando. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Les invitamos a ustedes a que sigan con nosotros. Tenemos más de esa conversación con Alejandro Goodman, presidente de la Fundación Forever, y del trabajo que ellos están haciendo y también de ese proyecto para crear una ley de integración. Regresamos. Continuamos esta mañana en el espacio de la entrevista conversando con Alejandro Goodman, presidente de la Fundación Forever, y del trabajo que están haciendo ellos para, digamos, crear esta ley de integración. Ya conocíamos algunos aspectos puntuales y ahora pues vamos a conocer, digamos, la voluntad que ustedes han descubierto que puede existir en los sectores que toman decisiones, en este caso, para crear las leyes. Ya ustedes hicieron una convocatoria durante la campaña presidencial a la que no asistieron todos los candidatos presidenciales, pero ¿cómo ven ustedes? Arrancamos mal, estaban todas las sillas vacías. El primer evento que hicimos quedaron todas las sillas vacías. Y hoy, curiosamente, no sé si no tuvo que pasar eso, Manuel, para que después se transformara, porque los invitamos a los jefes de fracción y algunos candidatos vinieron también a presidente y estaban, le diría que casi todos, escucharon testimonios. Yo creo que eso los ayudó mucho. Fue larga a veces pienso que no hay otra manera. Lo ideal sería que vinieran, que conocieran las comunidades, que se quedaran un día con nosotros, los empresarios, los políticos, los periodistas, las universidades, y que compartieran en los distintos ámbitos, y que vieran estos recursos que hoy no son tenidos en cuenta, pero como eso no sucede, entonces decidimos hacer un evento en El Salvador del Mundo. Y ahí quedaron todas las sillas vacías. Pero posteriormente al siguiente evento el siguiente evento no nos quedó otro remedio que hacerlo en un hotel de acá. Si no va, ¿cómo es? Si Mahoma no va a la montaña, no, ¿cómo es? Si la montaña no va, no, si Mahoma no va a la montaña irá a Mahoma, algo así. Bueno, es muy temprano para mí. Y entonces fuimos a un hotel, allí estuvieron, se quedaron como 3 horas, se emocionaron, escucharon, se dieron cuenta. Porque la verdad era el resultado de muchos años de testimonios de jóvenes, de abuelos, de papás, de instituciones, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso yo creo que generó un consenso de todos. Usted tenía que ver, por ejemplo, a la siguiente semana ya hicimos un desayuno con ellos y ahora le cuento, o sea, arrancamos el viernes a las 8:30 de la mañana y el primer break lo hicimos a las 5:30 de la tarde. O sea, y con una actitud, no hubo una mala cara, no hubo uno que dijera, bueno, ¿cuándo nos vamos? Por ahí lo pensaban, ¿no? Pero la verdad que con la mejor actitud, tanto de los partidos políticos, con un consenso, como de los representantes, los profesionales que llegaron del presidente Bukele. Alejandro, pero una de las interrogantes que surge es una ley para El Salvador, una ley de integración. El Salvador es un país que tiene muchísimas leyes. Realmente acá no carecemos de leyes. El problema es cómo hacemos que lo que dice la ley no se convierta en letra muerta y que se aplique lo que dice, digamos, en determinado momento una ley que busque, digamos, esa armonía entre todos los que vivimos en este país. Así es, Manuel, yo coincido totalmente con usted. Nosotros no estamos dejando la vida para que se haga una ley. No buscamos ningún tipo de reconocimiento. Es más, podríamos, creo, por lo que he sondeado y me han contado un poco y lo que he aprendido, porque yo no tengo esta experiencia política ni pretendo tenerla, sí un conocimiento necesario para empujar y para pelear y luchar por estas cosas. Pero no hemos querido hacer una ley que salga rápido, una ley que podría ser mucho más simple. Esta es una ley complicada, esto es una política social, política pública complicada de implementar porque abarca a gran parte de la sociedad, no es un tema educativo, un tema empresarial, o un tema mediático, un tema comunitario, de seguridad, no, abarca todo, cultural, etcétera. Entonces, implementar y llevar adelante esto requiere de una cantidad de
de debates, de ideas, de comprender bien qué es esto de la integración, de cómo se viene construyendo. Entonces, es una gran preocupación que esto no quede como una ley sin apoyo, que queden, si no podemos lograr esta ley y estas políticas públicas con consenso, con el apoyo de todos, quedará como usted bien dice. Yo estoy absolutamente de acuerdo y por eso es la lucha, porque no nos conformamos con tratar de hacer, qué sé yo, una ley de reconvertir relaciones entre la universidad y la escuela, por mencionar quizás la más fácil de entender para todos. Sí. Todos estarían muy felices y sería un gran avance para el país eso, pero hay mucho más para hacer y no puede quedar desarmada, porque en esta construcción participan todos aquellos que quieran y hay que empujarla, hay que motivarla y hay que generar esa energía social para transformar, si no queda todo más o menos dentro de lo mismo. Necesitamos formar profesionales distintos, mucho más cerca de la realidad del país. Si queremos ir erradicando la violencia, por ejemplo, si usted va a formar a los mismos médicos que hasta ahora se vienen formando, que muchos serán excelentes, pero hay otro tanto que dista mucho de ser excelente porque no vive de cara a la realidad del país. Y las condiciones de atención muchas veces en los hospitales no propician que ellos saquen lo mejor de sí. Entonces, cuando viene doña María, no la ve ni más de 5 minutos. Es un milagro que le peguen en el diagnóstico. Entonces, doña María, que tiene una relación de pleitesía con ese médico, porque así fue, culturalmente se lo ve al médico casi como se viera al Papa, o a Monseñor, el jefe de la iglesia, y que no parece que pudiera decirle o cuestionarle nada y que le cuesta además contarle los síntomas, porque es difícil contar bien esas cosas. Entonces se va a la casa y muchas veces o termina muriéndose antes de tiempo o termina sufriendo muchísimo más, no va al trabajo, no atiende a su familia, no cuida a su familia, no se cuida a ella. Entonces, ¿qué termina haciendo la gente? Se termina tomando el acetaminofén, no va porque dice, tengo que estar allá esperando 2 horas, 3 horas, me atienden, no me curo, y va perdiendo. Entonces, las condiciones de pobreza se siguen multiplicando. Entonces, nosotros aspiramos también que haya otra clase de profesional, mucho más cercano a las comunidades, que esa proyección social, por ejemplo, sea distinta, que esa responsabilidad social empresarial sea distinta, por lo menos un poco de esos recursos que se ha generado para construir condiciones de integración. Pero, ¿cuál es la visión que tiene usted, Alejandro, para vencer estigmas y prejuicios? Y luchar y luchar y pelear y pelear y pelear, porque eso... Todo estigmas, cuando hablamos de estigmas, es cuando decimos la gente que reside en una zona populosa, ya se le cuestiona por el simple hecho de vivir en esa zona populosa. Porque yo he conocido casos en los que a jóvenes les dicen no le podemos dar el empleo porque no le podemos dar transporte en la noche porque donde usted vive es una zona de riesgo. Correcto. Es una zona, digamos, donde ponemos en peligro al resto de personas que pueden ir en un transporte que les damos de la empresa. Y prejuicios, ¿por qué? Porque mucha gente que, digamos que vive en esas zonas ve al resto que dice, bueno, esta gente es pudiente, esta gente tiene, digamos, otro estilo de vida diferente al nuestro. Entonces, y están prejuiciados en el sentido de esas barreras que existen de separación entre los salvadoreños que residen en un lugar con los que residen en otro. Pero ¿cómo vencer ese tipo de prejuicios? Hablando, digamos, de una sociedad en la que parece que esto ha sido una forma de vida por siglos, ¿no? Bueno, su lectura, Manuel, es bastante aproximada a lo que se piensa en general, ¿no es cierto? ¿Y sabe cómo se deconstruye eso? Trabajando mucho al revés, construyendo esa integración. Yo le cuento que mi testimonio no es demasiado interesante. Sería bueno que escucharan a los jóvenes, a los padres, a los empleados de esas empresas, qué experiencia le ha generado, qué enriquecimiento, cómo se han derrumbado muros. A esos jóvenes de las universidades que comparten con otros que nunca se imaginaron, a esas universidades y empleados y profesores que los veían distintos, a esos jóvenes como ahora ven a la universidad, que antes no era parte, porque los 1000 y tantos que hoy están, por ejemplo, en las universidades, el 90 y tanto % no tiene historia familiar de universitarios
en generaciones pasadas. No solo sus padres, sino los abuelos, etcétera, no han. Entonces eso ya es una enorme desventaja. La escuela no promueve este ida y vuelta, y tampoco lo promueve la universidad, tampoco lo promueve el Estado, tampoco lo promueven los vecinos en las comunidades, los amigos, los políticos, los medios, y así sucede lo que sucede en las empresas y lo que sucede en cada uno de los lugares de la sociedad. Entonces, trabajando y construyendo para destruir y deconstruir conceptos primero, porque lo primero que hay que hacer, Manuel, es muy importante. Si queremos construir distinto, tenemos que partir de algunos conceptos distintos. No es que todo está mal, pero hay algunos conceptos que deben evolucionar. Tenemos que dejar de pensar, si queremos desarrollar, ayuda es una cosa, desarrollo es otra. Queremos realmente integrar, bueno, una cosa es integrar y otra cosa es incluir. Queremos desarrollar, bueno, prevención no lo va a hacer, entonces tenemos que hacer programas de integración. Y así sucesivamente. La solidaridad es un elemento magnífico, pero con solidaridad no alcanza para llegar hasta... Es importante, pero no podemos depender de que alguien sea solidario. Es muy importante tener eso, pero no alcanza con eso. Tenemos que tener una mentalidad distinta, aprender a evolucionar conceptualmente, las instituciones, la gente en general, los estudiantes, los vecinos, tienen que aprender a conocer más profundamente la realidad del país, debatirla, saber qué rol pueden ocupar, el que ocupan, por qué estamos así, educarse en esa construcción de integración es fundamental. Una vez que conceptualmente ya va incorporando y va saliéndose del molde, usted empieza a construir distinto de acuerdo a esto. Y después se va generando, se va retroalimentando en esa ida y vuelta y va generando esa energía social que es la única capaz de poder transformar todas esas condiciones, porque uno se ve impotente ante esa empresa que usted describía, impotente ante esa universidad. Si soy yo solo y entro a esa universidad, la universidad es una puerta giratoria, porque se va a asustar, porque lo mismo le ocurre. ¿Usted cree que alguno vendría a dormir a la Casa de la Integración en Soyapango? ¿Usted cree que alguno vendría? A las 8 de la noche, ¿sabe qué? Le agarra un miedo porque no conoce, porque tiene miedo, porque obviamente sería una locura pensarlo. Bueno, con el tiempo uno va descubriendo que se va familiarizando, etcétera, etcétera. Y lo mismo ocurre en la universidad, lo mismo ocurre en la empresa. Si se generan otras condiciones, para este joven, para esta familia, la universidad pasará a ser un ámbito totalmente familiar, sentido de pertenencia, va a querer esa universidad. Si va a la empresa, le va a pasar exactamente lo mismo, va a tener un sentido de pertenencia allí, va a tener un sentido de pertenencia en la escuela que hoy no tiene, va a estar orgulloso de decir, yo vivo en Soyapango, vivo en San Miguel. Hoy no existe ese sentido de pertenencia, no hay porque no apuntamos con nada, son muy poquitos. Mire, ahora yo me voy de aquí a firmar, no todavía a firmar, pero estamos en el proceso de un convenio con la alcaldía de Soyapango. Muy buena gente, ahí está el alcalde Juan Pablo Álvarez, el gerente, toda gente muy luchadora, con buenas intenciones, y no hago temas políticos porque, por favor, estamos, ya creo que hace 16 años que lo venimos diciendo, no se trata de eso. Pero hay muy buena gente interesada en tratar de desarrollar y hacer políticas públicas de toda esta historia, tratando de modificar ciertas cosas y entendiendo que si no se genera todo eso, seguiremos haciendo un programa acá, otro acá, otro acá. Cuando ese programa se levanta, se diluye todo y vuelve toda la realidad y volvemos a todos igual. Y así es como venimos construyendo desde hace decenas y decenas de años. Y todo sigue más o menos igual. Yo tengo acá un testimonio de un joven que vivía con su abuela que se dedicaba a hacer trabajos de costura y que recogía latas también para que el joven pudiera costearse sus estudios y no dejara de ir a la universidad. Ustedes como Fundación Forever le consiguieron una beca para que estudiara digamos, un técnico en sistemas.
y este joven fue uno de los testimonios que en todos los eventos que ustedes han dado, entre muchos testimonios más, sí, sí. Y él hablaba de cómo a veces existía temor de que no iba a ser aceptado dentro de la universidad, o que sus mismos compañeros, por ser, digamos, de un círculo social diferente, pensaba que lo iban a marginar. Y él dice que cuando empezó su experiencia, la vida le cambió y que realmente logró, digamos, incluirse dentro del círculo de estudiantes, y ahora pues me imagino que la historia de él es totalmente diferente a lo que se pudo haber escrito si no hubiera estado, digamos, con la orientación y con la oportunidad para poder continuar una carrera universitaria. Realmente recojo esto porque estamos ya cerrando el espacio de la entrevista, pero creo yo que es importante que pensemos en eso, porque mucho se habla de los jóvenes en riesgo, pero también no se piensa en las oportunidades que pueden surgir para el país, aprovechando, digamos, el potencial que tienen estos jóvenes. El Salvador es uno de los países que tiene, digamos, un bono demográfico importante actualmente, considerando que mucha de su población es joven. Y dicen, y los expertos en estos temas dicen, si no se aprovecha hoy, digamos, el potencial que tienen estos jóvenes, El Salvador después va a tener una carga importante, porque va a ser gente mayor que no va a tener ni siquiera un plan para poder retirarse. Creo yo que ese es un aspecto clave que tenemos que tomar en cuenta a la hora de hablar, digamos, de qué hacer con toda la gente que está, digamos, en las zonas populosas y que está buscando también una oportunidad de trabajo, una oportunidad para salir adelante en medio de, digamos, de todas las situaciones que vive El Salvador, Alejandro. Y así, Manuel, muy bien, todo eso así. Por ejemplo, hablemos de los abuelos, ¿no es cierto? Los abuelos que hoy están en el olvido, esos son recursos preciosos en sus familias, para ellos mismos, en sus familias, en las escuelas, en las comunidades. Hay muchos abuelos que quieren estudiar. O sea, no se puede prescindir de todos esos recursos. O sea, en lugar de estar en el olvido total y mal considerados y mal viviendo, etcétera, etcétera, que florezcan. Son recursos extraordinarios que podrían ayudar contando sus experiencias y con las distintas actividades en las escuelas, en las comunidades, en sus familias. Bueno, todo eso hay que tratar de reconstruirlo, recuperarlo. Hay que ver en donde, por eso usted bien decía, donde otros ven lodo, nosotros vemos oro. Usted lo decía mejor que yo ya no me acuerdo esa frase, pero es así. Es toda una cuestión de no solo de tener una mirada, de conceptos distintos, sino de tener la paciencia y la constancia y la convicción para construir de ese modo. Que eso es importante, porque si no las críticas vienen, los cambios no son rápidos, pero es la mejor inversión. Realmente no podría decirlo de otra manera, porque la construcción la hacen los salvadoreños y ven los resultados cada uno de ellos y sus instituciones. Y ya lo venimos viendo, esto no es algo que pensamos que esto... No, se viene haciendo hace muchísimos años en el país. Muy bien, Alejandro Gutman, presidente de Fundación Forever, gracias por estar aquí. Muy amable. Esperamos recibirlo nuevamente a medida que vamos avanzando en este proceso de construcción de esta ley de integración. Realmente creo yo que es importante que El Salvador viva en armonía y se puede lograr a través de proyectos como este. Gracias por estar aquí, esperamos recibirlo nuevamente, Alejandro. Muchas gracias, ha sido usted muy amable, Manuel, muy amable. Vamos a ir a una pausa y cuando regresemos tenemos más de Noticiero Hechos en este día martes 5 de marzo de 2019. Regresamos.